Aunque te esfuerces al máximo, no logras avanzar. No es tu culpa, el juego ya está configurado en tu contra desde antes. Y lo más peligroso es que pienses que la culpa es tuya, que tal vez eres promedio. Y muchos han perdido la vida por pensar así. En 1943, la Segunda Guerra Mundial estaba en su punto más alto. Todos los días, los bombarderos de Estados Unidos y Reino Unido entraban en Alemania y destruían fábricas, pero solo la mitad lograba regresar. Cada bombardero llevaba 10 personas. El piloto, el copiloto, el navegante y los artilleros. Cada día cientos de familias recibían noticias trágicas. Si esto seguía así, en unos meses Alemania podría ganar la guerra. Ahora toda la guerra dependía solo de una cuestión de ingeniería. ¿Dónde poner el blindaje en estos aviones para que pudieran sobrevivir a más balas, pero sin volverse tan pesados que no pudieran volar? El ejército de Estados Unidos comenzó a examinar los bombarderos que regresaban y el patrón era claro. La mayoría de los agujeros de balas se encontraban en las alas y el fuselaje, así que la conclusión de los ingenieros también fue bastante directa. Pongan blindaje donde más balas están impactando. Todos los ingenieros estaban de acuerdo. El blindaje irá en las alas. Totalmente lógico y basado en datos. Y entonces, desde el fondo, se escucha una voz que dice: están viendo los aviones equivocados, y toda la sala se quedó en silencio. Él era Abraham Wald, un matemático refugiado que escapó de Alemania y llegó a Estados Unidos. Wald dijo: donde recibieron los disparos, esos aviones no fueron derribados por esos impactos, por eso pudieron regresar. O sea, donde no se ven impactos de bala, probablemente ahí es donde los aviones se estrellaron al recibir disparos. Esta sola declaración cambió por completo toda la lógica del blindaje militar. Ahora el blindaje no se puso en las alas, sino en los motores, y más adelante miles de pilotos se salvaron. Esta trampa cognitiva tiene un nombre: sesgo de supervivencia, y tú y yo cometemos este mismo error todos los días, y en los próximos 30 segundos volverás a cometerlo. Cierra los ojos y piensa en los nombres de 3 personas exitosas a las que sigues. Probablemente pensaste en algún emprendedor, influencer, celebridad o alguien que haya sido el mejor en un examen competitivo. Te inspiras en ellos. Considera sus hábitos, rutinas, disciplina y consejos como el mapa de ruta para tu vida. El único problema es que solo estás contando a los que regresaron. Debajo de cada historia de éxito visible, hay miles de fracasos invisibles ocultos. La misma rutina, la misma disciplina, el mismo esfuerzo, pero ellos no aparecen en los podcasts. Sus historias no se vuelven virales y tú ni siquiera tienes sus datos. Piensa en 2 personas corriendo una carrera, una en la pista y otra en el lodo. No importa cuánto se esfuerce el que está en el lodo, la probabilidad de perder siempre será la más alta. No es porque tenga menos fuerza de voluntad, sino porque hay más fricción en su camino. Esto no es motivación, es física. Pero, ¿qué es lo que tú ves? Solo ves al ganador, no la pista de carreras ni la lucha, pero no ves esos sistemas de apoyo invisibles que convirtieron la lucha en supervivencia y generaron multiplicadores. Es imposible tomar la acción correcta si solo ves la realidad desde arriba y la entiendes mal. Y por eso, en el video anterior, expuse una realidad con todas las pruebas científicas usando la historia de Rahul, Rohan y Raj. Que las pistas de carrera de una persona de clase media, de una persona pobre y de una persona rica parecen iguales, pero en realidad hay muchas diferencias. El camino de uno está lleno de multiplicadores, que son multiplicadores de éxito. No son la causa del éxito, sino el resultado privilegiado del éxito. Y yo trabajo fundamentalmente sobre esto en la arquitectura de probabilidades. Y por eso, personas súper exitosas como Elon Musk siempre hablan en términos de probabilidades. Maximiza la probabilidad de éxito porque la probabilidad no es certeza. Pero el sistema está diseñado de tal manera que la probabilidad de que una persona de clase media o pobre se quede simplemente en el promedio es extremadamente alta. Y cuando creces en un sistema así, empiezas a considerarte a ti mismo como alguien promedio. Y te voy a dar pruebas científicas de que el trabajo duro y la disciplina no son el boleto para salir de esto, para que el mito de la disciplina, la fuerza de voluntad y el trabajo duro se rompa para siempre. Y luego te voy a contar sobre leyes científicas tan poderosas que podrás hacer que la arquitectura de probabilidades de tu éxito se dispare entre 10 y 100 veces. Aunque todo el sistema está diseñado en tu contra, esto no es un video motivacional, es sobre el éxito. ¿Será?
Rainwash, en el experimento del malvavisco, se puso un malvavisco frente a niños de 4 años. La regla era simple. Si esperaban 15 minutos, recibirían 2. Si no podían esperar, solo recibirían 1. Luego, esos niños fueron rastreados durante 30 años. El resultado, los niños que pudieron esperar eran más ricos, más saludables, más exitosos, y los que no pudieron esperar se quedaron atrás. El mundo encontró una narrativa cómoda. La fuerza de voluntad y la disciplina crean el futuro. Entonces, ¿qué es una prueba de malvavisco? ¿Quién tiene éxito en ella? ¿Y qué pasa conmigo en esta prueba de malvavisco? Durante 50 años, la mayoría de los oradores motivacionales y los libros de autoayuda han estado promoviendo esta idea. Y luego, en 2018, Tyler Watts, de la Universidad de Nueva York, repitió este experimento con una muestra 10 veces más grande. Solo se añadió una variable más: los distintos contextos económicos. El ingreso del hogar del niño y toda la teoría mágica se vino abajo. El poder predictivo cayó a 2/3. En 2024, los resultados finales siguieron a los niños hasta los 26 años y el resultado. La prueba del malvavisco no predijo de manera confiable el éxito, la salud o el comportamiento en la adultez. Cero correlación real y de repente toda la perspectiva cambió por completo. Los niños no estaban resistiendo la tentación del malvavisco por fuerza de voluntad, estaban confiando en el futuro. Los niños de hogares estables habían aprendido que las promesas se cumplen, por eso esperar era lógico. Los niños de hogares inestables habían aprendido que si no lo tomaban ahora, tal vez nunca lo conseguirían. Por eso, para ellos era lógico tomar la recompensa inmediata. O sea, el comportamiento, la fuerza de voluntad y la disciplina no surgen de la nada, se desarrollan en un entorno donde el futuro parece predecible. Y ese es el problema principal. Este sistema injusto no muestra las mismas señales del futuro a todos. Los caminos de algunas personas están llenas de estabilidad, multiplicadores y confianza, mientras que las de otras están llenas de inseguridad, golpes y luchas por sobrevivir. Y poco a poco, la gente empieza a optimizarse según su entorno. Muchas personas no nacen promedio, el sistema poco a poco las vuelve promedio. En 2017, cuando Raj Shetty analizó los datos de 1.2 millones de inventores estadounidenses, la probabilidad de que los hijos de las familias del 1% superior se convirtieran en inventores era 10 veces mayor. En comparación con los niños pobres, incluso un niño rico con un rendimiento por debajo del promedio en matemáticas tenía más probabilidades que un niño pobre inteligente del 5% superior. Para convertirte en inventor, tu código postal predice tu éxito más que tu talento. Esta es la verdad de la meritocracia. Por fuera parece una carrera justa, pero por dentro las probabilidades ya están decididas desde antes. Pero eso no significa que la historia termine aquí. Si fuera imposible llegar a la cima en sistemas desiguales, quizá yo no estaría aquí hoy. A lo largo de la historia ha habido personas que nacieron y crecieron en el mismo sistema injusto, pero aún así aprendieron a rediseñar y reingenierizar las probabilidades de su propio éxito. Y por eso la historia de Rahul, Raj y Rohan no termina en el video anterior. En el video anterior vimos la vida de Rahul, Raj y Rohan. La misma ciudad, la misma edad, el mismo potencial. Pero aún así, después de 20 años, Rahul gana 1 millón de rupias al mes, Raj 50,000 al mes y Rohan 22,000 rupias. Y todos dirán que Rahul era el más inteligente, Raj era promedio y Rohan quizá trabajaba duro, pero la ciencia dice otra cosa. La vida es un sistema multiplicativo que parece justo desde afuera, pero en realidad es injusto. Desde el nacimiento, en cada etapa hay un multiplicador injusto. CI, educación, identidad, exposición a redes. Todos los multiplicadores de Rahul, que nació en una familia rica, fueron estos. Puntaje final 4,500. Los multiplicadores de Raj fueron estos. Puntaje final este. Y los multiplicadores de Rohan, de clase media baja, fueron estos. Puntaje final 100. Hay una diferencia de 45 veces. Mismo cerebro, mismo potencial. Solo la arquitectura es diferente. Los resultados son masivamente diferentes. Pero ahora te voy a mostrar otra realidad. La realidad que ven todas las personas súper exitosas y que a primera vista puede parecerte diferente. Pero esto es el resultado natural de leyes científicas 100 veces más poderosas. Y en los próximos 7 años, Raj y Rohan usarán conscientemente estas mismas leyes científicas para rediseñar este sistema injusto. Pero primero consideremos el sistema educativo. ¿Por qué el multiplicador educativo de Rahul era solo 2.5x? Más esfuerzo. No fue por una mejor escuela, sino por un mejor método de enseñanza. Sus maestros le explicaban los conceptos a través de historias. No solo memorizaban, visualizaban. Y el método que antes estaba reservado solo para escuelas premium, hoy puede estar en el teléfono de cada estudiante. Eureka Bialan es una plataforma de aprendizaje diferente para el grado 10, donde los conceptos se explican a través de historias animadas. No hay clases aburridas, se siente como películas adictivas de Netflix.
El MgO magnesio se convirtió en otra cosa, o sea, una reacción química. Incluye simulación de exámenes oficiales, pruebas, seguimiento del progreso en tiempo real y sistemas de consistencia integrados, para que los estudiantes no dependan solo de la motivación y la fuerza de voluntad. Así que ahora con Eureka by Alan deja de memorizar y empieza a entender. Y ahora volvamos y veamos cómo en los próximos 7 años Raj y Rohan usaron estas 100 leyes científicas para rediseñar conscientemente un sistema injusto. Diciembre de 2018, la boda del primo de Raj. 200 personas, el tío toma el micrófono y anuncia. Es algo de orgullo. Ankit consiguió un sueldo de 2.800.000 rupias en Goldman Sachs y la gente empieza a aplaudir. El mismo Ankit, para quien Raj solía hacer la tarea hasta 10º grado, hoy tiene orgullo en su rostro. Pero la mamá de Raj lo mira desde lejos y baja la mirada. Por primera vez no podía mirar a su hijo a los ojos y solo fue ese momento. Eso rompe a Raj por dentro. Va al baño, cierra la puerta con llave, el espejo enfrente. A los 40 años me convertiré en una persona amarga. También les enseñaré lo mismo a mis hijos. Y un día, como mi mamá, mi esposa tampoco podrá mirarme a los ojos. Agosto de 2019, Mumbai, Dharavi, la hermana de Rohan, Pinky. En 10º grado llega una notificación de la escuela a la casa. Cuota pendiente, paguen 12,000 rupias o la admisión será suspendida, le dicen a la mamá. Lo hizo. Hay que romper el ciclo, pero ¿cómo? Ambos ya lo habían intentado antes. 5 años, 4 libros de autoayuda, 6 trucos de productividad. Cada uno solo duró 3 semanas y luego el mismo ciclo. Pero esa noche fue un poco diferente. Coincidencia. Fueron criados así. Desde su nacimiento solo les mostraron un tipo de líneas, solo líneas horizontales. Y cuando los gatitos crecieron, sus ojos eran normales, no tenían daño cerebral, pero no podían ver bien los bordes verticales. Su cerebro no podía procesarlos correctamente. Chocaban con las esquinas de la mesa, no podían ver las patas de las sillas. La realidad estaba frente a ellos, pero el cerebro nunca aprendió a verla. Raj y Rohan lo entendieron por primera vez. El cerebro no muestra la realidad. El cerebro solo muestra esa parte de la realidad para la que ha sido entrenado desde la infancia. Y si el cerebro ha sido entrenado desde la infancia solo en comparación, escasez, estrés, fracaso y miedo, Raj, entonces, los multiplicadores del juego de alto nivel se vuelven invisibles. Estas 4 puertas del éxito se vuelven invisibles, que son puertas de principios científicos 100 veces más poderosos, pero que están fuera del pensamiento común. Esta sola revelación reformuló todo su proceso de pensamiento. Mi percepción está deteniendo mi progreso. Se desbloqueó un nuevo modelo mental para ver la vida, que iba a decidir los próximos 7 años de mi vida. La vida es como un viaje en auto. El conductor eres tú, tu percepción, identidad y energía. La carretera es tu entorno, tu juego, el momento y tu red de contactos. El acelerador es tu esfuerzo, es decir, tu trabajo duro. Ahora, la mayoría de las personas pasan toda su vida solo presionando el acelerador. Pero a la gente de clase media le han pasado 2 grandes tragedias, como vimos en el último video con pruebas científicas. Su parabrisas está empañado, porque su mente ha sido entrenada solo en patrones de clase media. Y segundo, las carreteras que les tocan están en mal estado, con mucha fricción y baja velocidad. Y por eso, el primer paso racional no es acelerar, sino limpiar el parabrisas y luego cambiar de camino. Y solo entonces el esfuerzo también importará. Pero, ¿cómo limpiar ese parabrisas? O sea, la percepción. ¿Cómo hacer visible lo que no se ve? Bueno, pasemos a la puerta número 1, la puerta de la percepción. El primer paso de Raj Rohan no fue heroico, fue silencioso. Raj empezó a borrar cosas, Instagram, Twitter y apps de cricket. Esos amigos, todo lo que no estaba mejorando la percepción, lo eliminó. Porque la mente no forma percepciones por elección. Las forma por exposición. Es una ley de la neurociencia. Y en el teléfono solo guardó 4 cosas para capturar notas, ideas y aprendizajes. Gates at Fly. Libros para mejorar la percepción de la realidad con una mentalidad psicológica. Absorber los pensamientos de personas con alta percepción y enfocarse en una escala de alto valor. Él creó su propio campo mental, un sistema para mejorar la percepción.
Sus amigos se burlaron mucho de él, diciendo que ya se cree mucho. Con un paquete de 50,000 empezó a creerse Ambani. Rohan, 14 grupos de WhatsApp, solo había chismes y quejas. Solo se suscribió a 3 canales de YouTube: mantenimiento de máquinas, conceptos básicos de Excel y mejora de procesos en la fábrica. Gloria Mark de UC Irvine rastreó la atención en pantalla durante décadas, y los hallazgos fueron inquietantes. El ser humano promedio solo presta atención a la pantalla durante 47 segundos. ¿Cómo va a entender la arquitectura del éxito de 10 años una mente que solo puede concentrarse 47 segundos? Luego Raj y Rohan reciben otro impacto. Su cerebro solo estaba funcionando al 70% en la realidad. Se dieron cuenta de esto en cuanto dejaron de hacer scroll interminable, y gracias a eso mejoraron su sueño. 20 años de investigación sobre el sueño en UC Berkeley muestran que dormir 6 horas durante 10 días reduce tu capacidad de pensamiento al nivel de una persona legalmente ebria. Si tu cerebro solo funciona al 70%, entonces cualquier multiplicador también funcionará solo al 70%. Por eso se decidió dormir 8 horas. 30 minutos de ejercicio ligero, como caminar o correr, ayudan con los picos de BDNF y la capacidad cerebral sube del 70% al 95%. Después de 3 meses no te vuelves un genio, pero las soluciones que antes no veía en 2 horas, ahora en solo 30 minutos ya empezaba a ver los patrones. Ese fue el aumento del 25% que se convertirá en un multiplicador de por vida. En el 4.º mes llega un giro peligroso en la historia de Raj. Raj estaba escuchando un podcast motivacional. El consejo era: renuncia a tu trabajo, sigue tu pasión, apuesta por ti mismo. Raj se emociona mucho. Esa misma noche, después de terminar el trabajo, él hace un cálculo. Las medicinas de papá, 6,000, la mensualidad de la hipoteca de la casa, 28,000, la clase de la hermana, 12,000, y los ahorros solo alcanzaban para 2 meses más. Rompe la carta de renuncia en ese mismo momento. Para tomar riesgos no necesitas valor, necesitas respaldo. De 100, 98 que tomaron riesgos y fallaron esos no están dando consejos en los podcasts. Según los datos de la Reserva Federal, el 30% de las personas no pueden sobrevivir ni siquiera 3 meses después de perder sus ingresos. Eso literalmente obliga a la gente a tomar malas decisiones de carrera. La probabilidad era baja, el colchón de seguridad no era el correcto, por eso Raj empezó a buscar un mejor camino. Rohan tampoco dejó la fábrica. Ambos pensaron que primero era práctico construir una base. Ya habían pasado 6 meses, pero desde afuera nada había cambiado. El salario seguía igual, el saldo bancario apenas había cambiado, así que empezaron a surgir dudas. Esta era una etapa peligrosa. Durante muchos días, ambos dormían con miedo, pensando si realmente eran esas personas promedio a las que el mundo está hecho para ignorar. Y luego, al día siguiente, viendo Psycho, Raj entiende la ciencia de cómo desbloquear al segundo jugador más importante de su vida, el que tiene la puerta del éxito. Según los primeros principios de la física, en el universo existen 2 tipos de sistemas: sistemas lineales y sistemas no lineales. Así es, donde la salida crece en proporción al esfuerzo. 12 horas de sueldo y 16 de trabajo equivalen a cansancio y apenas un poco más de salario. Tu capacidad física, esa es tu límite. Pero en los sistemas exponenciales, la salida no crece con el tiempo y el esfuerzo, sino con el impacto, como en los negocios, la creación de contenido, la marca personal, el networking. La persona promedio subestima enormemente los caminos que dan resultados exponenciales, de 10 a 1000 veces más según algunas investigaciones. Imagina que hay un estanque, y en él hay una hoja de lirio que se duplica cada día. Hasta el día 10 no pasa nada especial, hasta el día 20 todavía está luchando, hasta el día 29 el estanque está solo a la mitad, y en el día 30 el estanque está completamente cubierto. Esta es la curva exponencial. Al principio es desmotivante, en medio es aburrida y al final es imparable. Y cada decisión en nuestra vida cae en una curva lineal o en una curva exponencial. Con esta percepción de alto nivel, Raj tomó una decisión de inmediato. A partir de hoy, mis decisiones no serán aleatorias, sino que se guiarán por curvas exponenciales. No se puede vencer a Rahul en su propio juego, porque sus multiplicadores estaban activos ahí desde la infancia. Entonces Raj cambió la pregunta. No es cómo puedo esforzarme más, sino qué juego debo elegir para que mi esfuerzo se multiplique. Principio de selección de juegos asimétricos. Raj se analizó a fondo durante 2 meses. ¿En qué cosa puedo enfocarme durante 10 horas sin cansarme? ¿Qué es lo que la gente valora genuinamente de mí? Y el patrón era claro: escribir, simplificar cosas complejas, convertir datos en historias. Pero en Infosys, él estaba haciendo programación de backend, donde sus multiplicadores solo se estaban desperdiciando. Y justo en ese momento, Raj encuentra una investigación que rompe completamente su ilusión sobre la meritocracia. En 2018, investigadores de la Universidad de Catania simularon matemáticamente 40 carreras de 1000 personas, y el descubrimiento fue devastador. Las personas más exitosas no eran las más talentosas
talentosas. De hecho, el talento de los mejores desempeñadores resultó ser mayormente promedio. La única diferencia era que ellos estaban jugando el juego correcto, donde sus multiplicadores estaban injustamente activos. Mi historia personal. Como cualquier niño, yo también estaba confundido en mi infancia. Mi mamá quería que yo entrara al IIT. Mi papá quería que fuera contador público. Y en medio de la confusión elegí comercio y también intenté el examen de ingreso para contador público, pero no lo logré. Ahora, si vemos estrictamente los números, de cada 75 personas, solo una logra entrar al IIT. Uno entre más de 100,000 en todo el mundo. Hay pocos canales independientes de ciencia con 10 millones de suscriptores. Pude lograr esto no porque sea mejor, sino porque elegí el juego en el que soy mejor. Así que talento promedio más el juego correcto es mejor que el mejor talento más el juego equivocado. Y luego, un día, Raj, leyendo un libro, nota una tendencia extraña. Pero antes de eso, ¿tú lo notaste? ¿Cómo? Uno por uno, las buenas ideas se están presentando ante Raj como flores, y él también puede reconocerlas, porque él creó el ambiente correcto para abrir su primera puerta de percepción multiplicadora. Esa puerta ahora le está empezando a dar frutos. Él vio este gráfico de aplicaciones para teléfonos inteligentes. 2007 plano, 2012 inversión en Bitcoin de 20 veces, en 2013 una broma, en 2021 una clase de activo de $1 billón, la ola de TI India, el ascensor de estatus de 1998 a 2008, la ansiedad por colocación en 2010 y una amarga verdad lo golpearon instantáneamente en el mundo. No solo se recompensa la habilidad, se recompensa la habilidad en el momento correcto. El juego correcto multiplica el esfuerzo. El momento correcto hace que ese multiplicador explote, a veces hasta 100 veces. Raj conectó este aprendizaje con una ola actual, que también se basaba en una demanda fundamental a largo plazo. Debido a la explosión de UPI, la ola de fintech apenas estaba comenzando a expandirse. Era el momento perfecto para entrar y por eso eligió fintech como su juego. Pero estaba a punto de caer en una gran trampa, si no hacía un movimiento inteligente. Mira, en las industrias en crecimiento, naturalmente la competencia también empieza a explotar. Raj ya lo estaba viendo. El análisis de datos genérico en general se está saturando. Hay millones de personas compitiendo. Más adelante podría pasar lo mismo que con los ingenieros o el sector de TI en la India. Y fue entonces cuando Raj entendió una ley profunda de la estadística que muy pocas personas comprenden. Cada vez que aumenta la competencia, estar en el 1% más alto en una habilidad es muy difícil, pero estar en el 25% superior en 4 habilidades complementarias equivale a 0.0039, lo que significa que es aún más raro que el top 1% y sorprendentemente más fácil. A esto se le llama combinación estratégica de habilidades. No trates de ser el mejor, sé raro. Y por eso Raj combinó todos sus multiplicadores para apuntar a una posición única de alto valor. El análisis de datos combinado con la narración y la comunicación equivale a un especialista en inteligencia estratégica. Ahora, por otro lado, el juego de Rohan se estaba poniendo aún más interesante. Él no tenía los privilegios intelectuales como Raj, pero tenía algo que ni los ingenieros, ni los MBAs, ni los consultores tenían. Datos en bruto de las operaciones de las máquinas, de la motivación de los trabajadores y, lo más importante, de los cuellos de botella de planta. Él podía desbloquear una de las habilidades de mayor valor, identificar cuellos de botella, que es el trabajo principal del hombre más rico, Elon Musk. El momento también era perfecto, porque después de China Plus One y Make in India, la eficiencia en las fábricas de repente se había convertido en un problema de alto valor. Solo tenía que convertir los cuellos de botella del piso en Excel y reportes de alguna manera, y así dejaría de ser un trabajador para convertirse en alguien que resuelve problemas del sistema. Y Rohan da su primer paso. Le dice al gerente: Señor, esa máquina lenta está retrasando toda la producción 20 minutos. Estamos perdiendo 500,000 cada mes. Así que ahora Raj y Rohan tenían la estrategia, el momento adecuado y una combinación de habilidades poco común, la de Raj y la de Rohan. Pero ahora todavía tenían que pasar por la puerta más peligrosa, que es extremadamente complicada y dolorosa. Pero funciona según una ley científica mágica. Mira, el mundo no recompensa el talento oculto, el mundo recompensa la prueba visible. Raj podía convertir los datos en historias, pero hasta que no se presentara ante los ojos de la gente, eso solo era un pasatiempo lindo para él. Rohan podía ver los cuellos de botella, pero hasta que no hiciera reportes sólidos en Excel, solo podía parecer un empleado quejumbroso cualquiera. Y ahí fue donde se desbloqueó. Puerta número 3. La puerta de la señal. Había que convertir el talento en señal.
Raj empezó a publicar historias de datos específicas de fintech en LinkedIn cada domingo. Los primeros 6 meses, 20 likes, un comentario, 0 respuestas. Papá decía, hijo, no desperdicies el fin de semana. Los amigos decían, mira a Raj, ahora anda de influencer. Esposa, ¿tú eres feliz con esto? Por otro lado, Rohan empezó a enviar el informe mensual de mejoras al gerente. El primero fue ignorado, el segundo rechazado, el tercero nadie lo leyó. Y aquí es donde el 90% de las personas se detienen, porque sienten que su señal está fallando, y el 90% de las veces tienen razón. En realidad, solo están perdiendo su tiempo, porque no entienden esta ley científica mágica. La ley del ciclo evolutivo. Todo lo que ves en el universo, ya sea creíble o increíble, ha evolucionado gracias a este mismo bucle exacto. Acción, retroalimentación, mejora adaptativa y actualización. Así es como todos los seres vivos han evolucionado. Así es como las tecnologías han evolucionado. Y así es como todo en el universo evoluciona. Así que si Raj hubiera estado publicando al azar durante 4 años sin esta parte del ciclo, la retroalimentación adaptativa de la realidad, se habría quedado exactamente en el mismo lugar. El esfuerzo se desperdicia. Otras personas resultan tener razón. Pero Raj no se guiaba por la motivación. Él entendía la mecánica, las curvas exponenciales y el ciclo de evolución. Raj estudiaba y mejoraba después de cada publicación. Giró este ciclo 40 veces en un año, y luego este ciclo empezó a convertirse en un volante de inercia. Y luego, en el mes 19, una publicación aleatoria de Raj obtuvo de la noche a la mañana 400,000 impresiones y 800 seguidores. En un solo día pasó de lineal a exponencial. Mes 24, 15,000 seguidores. Mes 30, 42,000 seguidores. El mismo domingo, las mismas 2 horas, la historia de Rohan fue similar. Sus sugerencias de mejora fueron ignoradas las primeras 4 veces. ¿Qué ideas podría aportar él? Los otros trabajadores se burlaban de él diciendo, mira a este sabiondo. Decían que era el favorito del gerente, pero cuando el gerente leyó el informe por 5ª vez, realmente le parecieron buenas y claras las soluciones. 6 meses después, le ofrecieron el puesto de supervisor y su salario saltó de 22,000 a 40,000. 2 años después, un jefe senior de planta vio sus informes y le dijo, tú no eres un trabajador, eres alguien que resuelve problemas operativos. Le ofrecieron el puesto de analista de operaciones en una consultoría de manufactura en Taloja, y su salario subió de 40,000 a 60,000. Pero el cambio más grande no fue el dinero. Fue de identidad. De ser invisible a finalmente ser visible. Por primera vez, la experiencia de Rohan en el piso de la fábrica se estaba volviendo una experiencia demandada por el mercado, aún sin tener un título universitario. Pero esto era solo el comienzo, porque ahora estos dos finalmente estaban a punto de entrar. Después del mes 20 de The Flywheel Gate, Raj empezó a recibir mensajes de reclutadores. El inbound no es suerte, es la física de las redes, la ley del apego preferencial, según la investigación de Albert Laszlo Barabasi de 1999. Cuando un nodo se vuelve visible, las nuevas conexiones empiezan a unirse a ese mismo nodo. Alguien con 1000 seguidores tiene una probabilidad X de conseguir nuevos seguidores. Alguien con 10,000 tiene X al cuadrado y alguien con 100,000 tiene X al cubo. Por esta misma razón, el 95% del tráfico de Twitter va a parar al 5% de las cuentas principales y las 10 ciudades más importantes capturan el 80% del PIB global. El trabajo de Raj ya no era solo trabajo, se había convertido en una señal. La primera llamada seria vino de una startup fintech. El puesto de asociado de insights estratégicos consistía en convertir los datos de transacciones desordenadas en decisiones de negocio simples para el fundador y el equipo de producto. El salario de Raj saltó directamente de 50,000 a 120,000. Por primera vez, su escritura, datos y comunicación estaban siendo recompensados en un solo puesto. Mes 26. Una de sus publicaciones sobre las directrices de préstamos digitales del RBI se vuelve viral. Un jefe de producto comentó, ¿puedes ayudar a nuestro equipo a entender esto internamente? Y esa se convirtió en la primera capacitación pagada de Raj. Con una tarifa de 25,000, una cantidad decente, pero psicológicamente enorme, porque por primera vez Raj recibió dinero fuera de su salario. La misma ley funcionó para Rohan por su forma de pensar, solo que su red no era LinkedIn. Había grupos de WhatsApp de gerentes de planta y esas personas que veían las leyes de producción todos los días. Primero, este informe solo iba al jefe. Luego, un cliente se lo reenvió a otro cliente. Y un día un proveedor de mantenimiento mandó un mensaje. Hermano, ¿puedes revisar una pequeña unidad el fin de semana? La primera auditoría de fin de semana, 5,000 rupias. La segunda, 7,000 rupias y luego, 4 auditorías al mes. El salario por un lado, el ingreso extra por otro y la red de contactos aparte. La prueba de Rohan ahora no solo estaba dentro de la fábrica, sino que empezó a circular. Y eso es lo que se llama un flywheel. Primero trabajas tú, luego tu trabajo empieza a trabajar por ti. Y la parte más poderosa es que Rohan aplicó ese mismo sistema en su casa también. En el negocio de encurtidos de su esposa, también vio
cambió los cuellos de botella y los arregló. El primer mes del negocio fue de 8,000 al mes y después de 18 meses llegó a 35 a 40,000 mensuales. Esto no fue suerte, fue el resultado del mismo sistema operativo. Y aquí es donde Raj y Rohan evitaron el último error. Cuando todo va bien, solo una persona equivocada puede arruinarlo todo. Tu pareja, según el estudio Grant de Harvard de más de 80 años con 268 hombres, es el mayor predictor individual de satisfacción en la vida a los 75 años, la calidad de la relación romántica principal. No es la riqueza, no es el coeficiente intelectual, no es la carrera, son datos de investigación pura. Una pareja estable no solo es apoyo emocional, también es infraestructura económica. Se mostró hasta un 60% de diferencia en ingresos comparado con hombres sin pareja. La esposa de Raj dice: "Tú solo dame 2 horas los domingos, yo me encargo de la casa". La esposa de Rohan terminó la prepa y es emprendedora. Tiene un negocio de encurtidos y en 4 años gana 40,000 al mes. Pero el punto más importante es que si vemos la vida de ambos, ninguno de los dos esperó a que llegara un gran golpe de suerte. Porque un gran golpe de suerte suena muy cinematográfico, pero en realidad es poco probable y frágil. Porque la verdadera fuerza y durabilidad no vienen de esperar, sino de las curvas de acumulación y los ciclos de evolución, que pierdes mientras esperas. Y por eso, la estrategia racional más poderosa basada en leyes científicas es acumular pequeñas ventajas en curvas de acumulación. No adores un solo milagro, porque si pierdes un trabajo afortunado, se acabó el juego. Si pierdes un cliente bien pagado, entras en pánico. Si el mercado cae, básicamente colapsas y cada noche duermes con ansiedad. Así que después de 8 años, si vemos los puntajes finales, en el video anterior Rahul tenía 4,500, Raj 756, Rohan 100 y ahora el cálculo final, Raj 453,000 y Rohan 16,000. Esto no es una competencia de salarios, este es el puntaje de la arquitectura de probabilidad de éxito, el alcance de las oportunidades, y por eso Raj pudo pasar de 50,000 al mes a un rango anual de 5 a 6 millones de rupias, y Rohan a un flujo de efectivo de 1,500,000 rupias al mes. Y lo más interesante es que esto es solo el comienzo, porque Raj y Rohan están en las curvas de crecimiento compuesto de las leyes científicas 100 veces por su elección consciente, y a partir de aquí el crecimiento solo va a aumentar exponencialmente. Y por eso, psicos, si entiendes el sistema, salir de la mediocridad no es un milagro, es la ingeniería del éxito. La vida es un juego de probabilidades y la mayoría de las personas siguen jugando en el mismo rango de probabilidades que recibieron desde la infancia. Pero los psicos lo rediseñan conscientemente porque estamos destinados a hacer grandes cosas.